¿Cambió nuestra forma de relacionarnos con las noticias? Las noticias ya no se buscan. Ellas nos encuentran. Aparecen mientras scrolleamos. Entre un video, una historia personal y una publicidad, una noticia intenta retener nuestra atención durante apenas unos segundos. Hoy, informarse ya no depende solamente de la relevancia de un hecho, sino de su capacidad de circular en el tiempo de un scroll. Lo que se ve en el Digital News Report año a año, se viene haciendo hace como 10 años ya, es que aumenta la cantidad de personas que acceden a noticias a través de plataformas de redes sociales y específicamente aumenta la cantidad de gente que accede a noticias a través de Instagram. La mayor parte de las veces la noticia que veo en Instagram o en X o en TikTok muere ahí. Las audiencias ya no salen a buscar la noticia. La noticia aparece en el escroleo, ¿no? Entonces, digo, el comportamiento hoy de las audiencias es abrir tu celular, empezar a scrollear y empezar a enterarte de noticias. Y a partir de enterarte de noticias de lo que estás scrolleando, la vas a buscar. Me parece que ahí hay un cambio total sobre esto. Que el público ha cambiado, como ha cambiado todo el ecosistema de medios, es indiscutible. La otra cuestión es la televisión, hasta en los últimos 5 años, tuvo una variable enorme post pandemia. De hecho, la baja del encendido y la baja en el rating es enorme, por lo menos en la Argentina, pero ya lo era desde antes. En tal caso, hubo un momento como en el 2020 estaban todos encerrados, la gente precisaba de todas las pantallas, y los que en algún momento consumíamos televisión volvimos a consumir televisión. Quizás no del mismo modo porque pasaron cosas en ese encierro. Ahora, una vez que uno vuelve a la calle, una vez que uno vuelve a los trabajos, una vez que la sociedad no vuelve a ser la misma, también descubrimos algo. Los jóvenes, los adolescentes y las infancias nunca fueron presa de la televisión como habíamos sido las generaciones anteriores. Ellos desde el vamos miraban pantallas, consumen relatos distintos, porque circulan por otros medios y por otras instancias de comunicación que no son medios masivos tradicionales. Están más asociados a las redes, que están más asociados a las interacciones. La información llega a través de las redes sociales. La mayoría de las personas no ve quizás un programa de televisión completo, ni ve un informe de que dure más de 20 minutos al aire. Sí te va a ver el recorte, sí te va a ver quizás 2 o 3 recortes, y a partir de ahí, si le interesa el tema, va a ir a buscar más información. La realidad es que vivimos en una época de consumo muy dinámico. La explosión de TikTok, sobre todo en la pandemia, nos da ese indicio también de la gente ya no quiere perder tiempo consumiendo información, y muchas veces consume lo que le da un recorte de 1 minuto. El entretenimiento siempre estuvo dando una pulseada, y el que viene scrolleando en su pantalla de celular tampoco está buscando información. Es más probable que esté buscando entretenimiento. El que busca información todavía va a otros lugares a buscarlo. Ahí estamos dando una batalla, pero la dimos siempre. En otras plataformas, en otros formatos, en otros encuadres, pero la dimos siempre. Mucha gente intenta pensar la relación que hay con el periodismo como si fuera una entidad separada, como si fuera una cosa que sucede y que sirve para contar lo que pasa en la sociedad. La verdad es que el periodismo es parte de la sociedad y es parte resultante. Si se modifican todas las relaciones sociales, la práctica periodística profesional también va a cambiar. También porque ha cambiado también el tipo de consumo. Si lo pensamos, hace unos años atrás, el consumo era sobre todo a través de computadoras, y ahora es a partir de 2016 la mayor cantidad de accesos se da a través de dispositivos móviles, ¿no? Y llegan los usuarios llegan a las noticias a través de justamente las plataformas sociales, ¿no? Entonces esos dos aspectos son importantes porque modifican mucho la lectura, ¿no? La forma de acceso a la noticia es una lectura más en movimiento, en espacios por ahí intersticiales, como dice Roberto Igarza, en burbujas de ocio, ¿no?
Y bueno, y las redes sociales fueron desplazando a la home, a la página de inicio de los sitios de noticias como principal vidriera de las noticias. Muy poca gente va a ir al portal, excepto que les interese mucho, que sea un tema que los convoque. Hoy entras a las historias de Instagram y son como la portada de un sitio, digamos, ¿no? Pues te presenta todas las noticias del día, ¿no? Así que bueno, es un consumo que ha cambiado, un consumo incidental, ¿no? Un consumo que los usuarios no van a buscar las noticias, sino se las encuentran en medio de esa sociabilidad de las redes. Así que, y es una lectura transmedia porque además de leer, no es un consumo pasivo, sino que es un consumo, es una lectura-escritura, porque uno además interviene en el texto, comparte contenidos, comenta, etcétera, ¿no? Es importante tener un editor de redes sociales, viste, casi todos los medios tienen uno o más editores de redes sociales que decían qué subir ahí para atraer a las personas a sus sitios, que no siempre sucede desde ya. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 y media de la noche cubrimos toda la franja horaria en lo que es Instagram, el canal de WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok y el canal de YouTube. Tenemos todas las plataformas, estamos en todos lados y por eso justamente tenemos que hacer como, más allá de la segunda pantalla, nosotros laburamos de una manera que tenemos 3 verticales. Por un lado, el sitio, c5n.com, llevar tráfico al sitio desde las redes sociales. Después tenemos segunda pantalla del aire, hacemos cortes, buscamos contenido que sale al aire y que nos pueda llegar a servir a nosotros. Y por otro lado tenemos contenido original, producciones propias que son exclusivas de la unidad digital. Y hay como 2 audiencias diferenciadas. Una es la audiencia, digamos, general, que tal vez se encuentre con tu mensaje a través de plataformas de redes sociales y a ellos, digo, también los querés tentar de alguna manera. Y después está la audiencia más hardcore, que muchas veces son tus suscriptores o la gente que entra a tu perfil, a tu portal, perdón, más de una vez por día o más de 5 veces por semana. Y entonces eso diferencia los tipos de audiencia. Y una de las consecuencias, en realidad una de las causas de que Clarín, Nación y otros medios pusieran paywall, es identificar cuáles son esos consumidores hardcore que, digamos, son los que están dispuestos a pagarte o estarían dispuestos a pagarte por acceder a tu información. Entonces, a los generales igual no van a entrar, o me ven por redes sociales o ven la homepage. Y a los más hardcore les cobro, no es mucha plata, pero no sé, 1.200 pesos o 900 pesos si quieren leer las noticias. Las redes sociales se convirtieron en uno de los principales espacios de acceso a las noticias. Para millones de personas, el primer contacto con la información ocurre en una pantalla vertical. Y en ese recorrido, el periodismo se encuentra con nuevas reglas, nuevas lógicas y nuevas tensiones. Es que en tiempos de scroll infinito, el periodismo enfrenta un dilema: ¿retener o contar? Tuvimos que aprender, veníamos muy acostumbrados, me parece, durante muchos años los medios fueron más bien estáticos, o nos acostumbramos a tener los mismos medios durante unos 50 años, la tele, el diario y la radio fueron lo que todos conseguimos como los lugares donde hacer periodismo y también donde consumir periodismo. Lo que pasa con las redes sociales es que si bien hoy se puede hacer periodismo en Instagram, no se puede en los términos que conocíamos hasta no hace mucho. Entonces, hay una responsabilidad del comunicador, adaptarse a eso y también definir cómo va a ser periodismo ahí, porque tenemos tiempos acotados, tenemos formas que también nos propone la plataforma si queremos que eso le llegue a la mayor cantidad de gente posible o a nuestro público. Bueno, y eso nos hace trabajar la cabeza, ser creativos, estar a tono con ese nuevo medio que además tiene una particularidad, no fue concebido, y en muchos casos no quiere y no piensa que ahí transite información, porque su modelo de negocio tiene más que ver con otras cosas. Su modelo de negocio tiene más que ver con el entretenimiento, tiene más que ver con el uso de la plataforma, con el tiempo en pantalla, con muchas otras cosas. Las redes sociales no fueron pensadas para informar, pero con el tiempo
se convirtieron en uno de los principales espacios de circulación de noticias. Hoy, para millones de personas, informarse empieza y muchas veces termina también en una pantalla vertical. Durante décadas, los medios tradicionales, a través de las portadas y los editores, ordenaron qué noticias llegaban al público. Hoy, ese rol lo ocupa otro actor, el algoritmo. No decide qué es verdadero o falso, pero sí qué se ve, a quién mostrarlo, con qué frecuencia y por cuánto tiempo. La homepage de los diarios está decidida 100% por humanos. No digo que no apliquen un algoritmo, aplican algo así como un algoritmo. Va primero política o según si haya habido un partido muy importante, tal vez vaya fútbol, etc. Pero la decisión de qué subir a las plataformas de redes, la decisión es de humanos, de un grupo de humanos que también tienen algún tipo de algoritmo, patrón, cálculo. Pero después, ¿qué ve cada uno de nosotros en Instagram o en X o en TikTok? Ya no depende de ese grupo de humanos. Porque lo que hace los algoritmos de cada una de estas plataformas es ver qué nos interesa. Entonces, incluso si yo sigo, digamos, a un medio en Instagram, pero a mí me interesa mucho el tenis, probablemente me aparezcan las noticias de tenis de ese medio. Entonces, la decisión que en la homepage o en el portal es absoluta. Digo, decide el editor o el secretario de redacción o quien sea, o el editor o el secretario de redacción, y eso es lo que está en la homepage. Deciden base un montón de criterios, ¿no? ¿Qué tiene más clics? ¿Qué es más interesante? ¿Qué tengo que tener? ¿Qué tienen los demás? Etcétera. En la plataforma de red social, esa decisión está. Estas son las noticias que yo voy a publicar y está recontra estudiado, hora a hora, día a día. Esta la repito, esta no la repito, bla, bla, bla. Pero después, ¿qué ve cada uno de los usuarios? Porque la mayor parte de la gente no dice, voy a entrar al Instagram de La Nación, no sé. O voy a entrar al Instagram de Página 12, a ver qué hay. La mayor parte de la gente está en Instagram y scrollea. Y lo que le aparece cuando scrollea tiene que ver con si sí o no al medio y si los temas que el medio cubre son interesantes para esa persona. Bueno, las redes sociales han ido cambiando mucho, ¿no? Sus algoritmos. Nacieron como redes de interacción espontáneas, como instancias de comunicación por ahí más horizontales y alternativas. Y después se han ido convirtiendo en plataformas muy, muy poderosas. Y después está la burbuja, ¿no? Como la burbuja del algoritmo y de lo que el algoritmo te va mostrando en las plataformas. Digo, si no aparece en redes sociales, no existe. No se puede estar a espaldas del algoritmo, ¿no? O sea, hay que darle la espalda al público, eso está claro. Ni tampoco hacer solo lo que la audiencia quiere, digamos, ¿no? Hay que decimos antes, buscar originalidad, buscar nuevos contenidos, nuevos enfoques, pero bueno, es fundamental ver qué funciona y qué no funciona, obviamente. Y las redes sociales nos permiten seguir ese pulso, ¿no? No podemos hacer como que no lo vemos o no existe el algoritmo. No porque vaya a incidir en la información que nosotros tenemos para dar o en eso que queremos decir, pero sí va a incidir y mucho en cómo lo vamos a decir. Bueno, hasta ahí, ¿no? Un poquito, es como un juego, ¿no? Un tire y afloje. Porque uno también, vive la consecuencia de ese algoritmo, ¿no? Si vos no te adecuas tanto, si no te ceñís tanto a esta propuesta, vas perdiendo, ¿no? Es como una especie de marea, ¿no? Sube y baja. Yo creo que ahí juega el ingenio. Los algoritmos que rigen la visibilidad de las redes sociales no son transparentes, ¿no? Son bastante opacos y son muy cambiantes. Entonces, un poco uno tiene acceso a eso en función de lo que declaran o ven justamente los creadores de contenido. Pero bueno, en principio lo que se ve es que Instagram aporta más visibilidad a creadores de contenidos que a medios o marcas o instituciones, digamos, más formales. No siento que el algoritmo trabaja para mí, no lo siento.
ni siento que yo trabajo para el algoritmo, en mi caso. Me da bronca que a veces digo, che, esto es tremendo, lo compartieron 500 veces, ¿cómo va a ser? Y se vio esto, y otras cosas que digo, esto no le puse nada de producción, iba caminando, dice esto, y a la gente le interesó. Entonces sí hay que estar como variando un poco, pero no siento que él trabaje para mí. Yo trabajo para una plataforma que le estoy dando mi información, los datos me están traqueando, ahora más que nunca por los temas que trato, viste, ojo con esta que dice esto, pero no siento que esté como que trabajando para mí el algoritmo directamente. Nunca pauté, nunca hice pauta, entonces eso también es como, la gente que pauta le piden que siga pautando. Y creo que hay muchos contenidos que deberían ser mucho más virales de los que yo hago, pero no lo son. Yo continúo mi camino, o sea... Es que para mí no hay que negarlo, pero lo tenés que usar para tu propio beneficio también. Y bueno, y para también el beneficio de la plataforma, porque mal que mal es el lugar en donde está sucediendo lo que estás haciendo, ¿no? Si a YouTube le va bien, y bueno, lo que vos transmitís por YouTube seguramente va a estar mejor. Si vos, digamos, colaborás, ¿no? Una palabra que uso intencionalmente porque es esto, ¿no? Las colaboraciones en Instagram, debe ser una publicación conjunta, con una marca, con las demás estrellas, con el medio. Entonces son las herramientas que también un poco se facilitan en ese universo y bueno, tienen una ganancia potencial, ¿no? Si usas las herramientas. Antes de grabar hablábamos de los tags, ¿no? De cómo publicas, si es una foto, si es un carrete, si es un reel, si es una historia, si la compartís. Bueno, medio que tenés que seguir estas formas que te propone la plataforma para, digamos, para seguir arriba de la línea de flotación, ¿no? Eso es para discutir después, pero creo que pasás a estar tan dependiente de la tecnología y de la salida y de lo técnico al aire a veces que se dibuja un poco lo que estás cubriendo. En muchos casos pasa eso. Te ocupas de salir al aire. Influyen poco. O sea, no es que estoy pensando... Sí hay momentos en los que me da como cierta ansiedad de, ok, tendría que hablar de esto ahora porque sé que es de lo que se está hablando ahora, pero me pasa muy pocas veces, como pasó con el tema, con este deepfake que apareció en las últimas elecciones acá en Cava, que dije, ok, lo tengo que decir ahora porque es el momento que la gente tiene que en vez de escuchar cualquier cosa de cualquiera de forma oportunista, sin decir nada, prefiero hacerlo yo y rápidamente. Pero en general, no es que el algoritmo me marca, mira, está, en mi caso, está pasando tal cosa, hablamos ahora de eso. De hecho, lo que me pasaba habitualmente es que yo me adelantaba a los temas que después venían, entonces como que nunca fue una lógica. Si tendríamos que poner en porcentajes, 15% de las veces como mucho. La cuenta de los creadores de contenido, los influencers, las personas individuales, suelen tener más alcance orgánico, en el sentido que no necesitan pagar para tener difusión. En cambio, en alguna medida Instagram penaliza a los medios, las marcas, porque entiende que pueden pagar, entonces pueden pagar, invertir en publicidad, entonces les da menor distribución orgánica, ¿no? Así que bueno, un poco Instagram favorece en ese sentido a los creadores individuales porque sostienen la comunidad y el consumo de contenido, ¿no? Los medios en ese sentido se enfrentan a más limitaciones. O sea, la plataforma busca evitar que el feed se llene solo de contenido noticioso o comercial, al igual que Facebook, ¿no? Para hacer periodismo en esas nuevas plataformas, ya llámese Instagram, YouTube o TikTok, hay que ser muy consciente, hay que saber lo que se hace. Un ejemplo rápido. TikTok, por ejemplo, censura las imágenes de armas,
censura también todo lo que tiene que ver con discriminación o conflicto. Muchas veces las noticias pasan por esos lugares, ¿sí? Desde un lugar analítico, desde un lugar de situaciones o exponer una situación. Bueno, esa plataforma en particular expone eso y, entre comillas, lo condena a través de su algoritmo, lo banea, lo lleva hacia la sombra, no lo muestra. Entonces, es difícil pensar, bueno, ¿cómo cuento esto? Bueno, quizás acá lo puedo contar acá, ¿de qué forma lo puedo contar acá? Pero se puede hacer también. Lo mismo, en esa plataforma en particular se ven más discusiones políticas, porque claro, los comentarios es mucho más difícil de filtrar, pero a la larga, eso sí tiene muchos comentarios, que la plataforma es lo que quiere, pero son comentarios en los que en la mayoría de los casos la gente está debatiendo, discutiendo o peleándose. Bueno, para evitar esto también las plataformas empezaron a mostrarnos eso que queremos ver. Y en general los comentarios transitan por lugares que dicen lo que queremos escuchar. Eso no está bueno, pero es parte de estas reglas del juego que hoy la plataforma propone. Yo las veo, sin embargo, como lugares donde se puede hacer periodismo. En cada una se puede hacer periodismo de una forma distinta y algunas quizás puedan servir más de disparador, ¿sí? Como una especie de nexo, una especie de puente hacia otros lugares donde podemos contar más en profundidad. Como riesgo, bueno, la cuestión de la dependencia del periodismo de las plataformas, ¿no? Estos que deciden qué mostrar, cuándo mostrar, cómo mostrarlo, y es una cuestión. Después, además que a esto se suman, a las redes sociales se suma Google, ¿no? Y ahora la inteligencia artificial que reelaboran y publican mucha de la información que producen los medios, ¿no? Así que de esta manera compiten con los medios por la atención. Y además acaparan buena parte de los ingresos publicitarios, ¿no? Digitales, con lo cual dejan a los medios en desventaja. Es decir, los medios son los que producen los contenidos y las plataformas son, como distribuidoras, son las que más lucran con esa producción. Y eso serían un poco los riesgos, y en un escenario que es muy cambiante, que se está todo el tiempo negociando, a ver cómo, en qué va a quedar todo esto, sobre todo con la inteligencia artificial. Pero bueno, esa es un poco la realidad de hoy. Y en cuanto a las oportunidades, bueno, un poco lo que decíamos antes, las oportunidades a nivel narrativo, que son súper interesantes, las posibilidades que implican de contar la noticia en una diversidad de medios, soportes, plataformas, de formatos que habilitan las redes sociales y otras plataformas. Y a nivel interactivo también, que es sumamente interesante porque, bueno, es esa posibilidad de interactuar, de generar comunidad, de construir un vínculo más cercano con nuestros lectores, ¿no? Mira, si yo te tuviera que hablar de lo más positivo que veo de todo este salto tecnológico y demás, fíjate que son los podcasts. Ese es el lugar, los podcasts terminan siendo como el lugar de la reflexión, donde uno va a decir, che, bueno, toda esta información que tengo desorganizada porque veo de repente lo que está pasando en distintos lugares del mundo y demás, bueno, me busco un buen podcast que dure, no sé, 30, 40 minutos, me pueda poner en contexto, explicar qué es lo que pasa y entenderlo. Digo, esa es una herramienta muy positiva, pero después, en general, los medios buscan audiencias que son las mismas audiencias que tienen los Instagramers o los YouTubers, y bueno, entonces le tienen que dar cosas para captarlos y para mantenerlos que son las que dan ese tipo de formatos. Claro. Y eso no es periodismo. Información pretendida, sí. Pero si rascas un poco es difícil que lo sea. Hay algo de Revista Anfibia y de sus artículos y sus notas, sus ensayos, que le permite generalmente a la redacción o a las personas que se encargan de hacer un contenido para redes sociales con esa nota, que no es lo mismo, ¿no? Como entendamos esto, digamos. Una cosa es el proceso de pensar que hay una agenda que nos exige que tengamos que tener una nota específica sobre determinado tema, y otra cosa es qué se hace con esa nota para redes sociales. Con respecto a pedir la nota, hay algo que la revista
y su audiencia. A mí me parece que es importante empezar a pensar como también en las audiencias que se bancan eso, ¿no? Las audiencias que se bancan ese respiro, esa pausa para poder hablar de un tema con determinada profundidad. Me parece que ahí hay algo clave, ¿no? Y que solamente eso te lo permite el tiempo. Cuando vos en una lógica de medios masivos digitales, como podemos pensar las cuentas de Instagram, de Infobae, de TN, de Clarín, que publican 20 posteos por día, el Destape, ¿no? Bueno, ahí lo que no encontramos es profundidad, ¿no? Lo que encontramos es ir detrás de una agenda y ir detrás de una agenda que te va a permitir un tráfico en las redes sociales alto, porque el algoritmo así lo requiere, ¿no? De alguna manera. Esa pausa, ese tiempo, ese respiro del que siempre habla Cristian Alarcón, que es el director de la revista, bueno, permite poder llegar a una profundidad en las notas, en los ensayos, a las que esa inmediatez de las redes no llega, ¿bien? Después está el tema de cómo lograr que esa pausa, ese respiro, ese tiempo que se le dio a la escritura de parte de un autor sobre determinado tema, se puede trasladar a las redes sociales. Eso no significa que cuando la nota se termina no aparezca la urgencia de hacer las redes. O sea, para la nota yo me puedo tomar respiro, me puedo tomar aire, me puedo tomar tiempo. Ahora, para publicarla en redes sociales, ahí viene sí un trabajo más de urgencia, porque sí el tiempo ahí corre, porque ya el tiempo que tenía permitido lo usé de alguna manera. Y me parece que esto está pasando generalmente y un poco con el periodismo en general, sobre, bueno, cuánto tiempo nos permitimos para poder desarrollar contenidos que tengan un valor agregado más allá de solamente mencionar la noticia, ¿no? O el titular. Creo que vamos. Y por otro lado, algo que también manifiesta, y siempre lo dice Mario O'Donnell, y que estoy bastante de acuerdo, que es como, bueno, esta cuestión tribunera, ¿no? de los medios en general, ¿no? Como de, bueno, tener listo el posteo de redes para hablarle a mi audiencia sin necesidad de interpelarla, de generarle alguna pregunta, de generar algún debate o alguna conversación. También me parece que lo interesante está en eso, ¿no? Es muy fácil pensar contenidos para que los comentarios sean todos, sí, banco, qué buena onda, está todo bien, es así, ¿no? Como esta cosa de hablar todo el tiempo en un lenguaje o en un tono para que le caiga bien a las audiencias. Me escribieron de Meta directamente porque lo dije al aire en un programa de radio, que las redes sociales, que Meta, por ejemplo, prioriza otra cosa. Me escribió. Yo nunca habilité a que me escriba alguien por teléfono. O sea, siempre digo, che, le pregunto a alguien, che, voy a pasar tu teléfono. Va a hablar de, no, entonces, si te limitan, sí hay una especie, o sea, estás todo el tiempo. De hecho, yo en un momento cuando hablaba del aborto, porque en Estados Unidos Google estaba haciendo un seguimiento por cercanía, bueno, y cruzaba las búsquedas con la cercanía de lugares, y hablaba del aborto, y yo decía, ¿cómo puede ser que supuestamente está tantas veces compartido y tiene re pocas reproducciones? Entonces, sí hay términos y conceptos que son difíciles de hablar, y bueno, pero no lo voy a dejar de decir, pero bueno, porque yo trato de construir principalmente, de cuidar mi reputación. Es difícil. Hace un tiempo, junto con Pablo Bosch y Matías Panza, un alumno acá de San Andrés, habíamos visto que en general la cobertura en redes de los medios es más frívola, digamos, tiene más espectáculos, más deportes, más famosos que la homepage del diario, que sigue siendo más, entre comillas, seria. Entonces lo que vemos es que hay como más noticias duras en el diario, perdón, estoy resfriada, que noticias de espectáculos o de deportes o, digamos, sociedad en las redes. Entonces lo que se ve ahí es una estrategia. Dice, bueno, al lector de redes tiendo a creer que le interesan estas noticias y estas son las que subo a la cuenta de las redes. Contar una noticia en redes implica recortar. Y recortar no es solo resumir, es decidir sentido.
la explosión de TikTok, sobre todo la pandemia, nos da ese indicio también de la gente ya no quiere perder tiempo consumiendo información y muchas veces consume lo que le da un recorte de 1 minuto, lo cual no deja de ser peligroso también por una cuestión de que en 1 minuto no entra toda la información y todo el contexto de lo que se está contando, porque o sea, es una información incompleta, más allá del consumo. Hoy en día igualmente, digo, le puedes preguntar a cualquiera y la gente, el porcentaje, un 80% te va a decir yo me informo por redes sociales. No importa cuál plataforma, la mayoría te va a decir Twitter, Instagram, no importa, pero la mayoría se informa a través de redes sociales. Entonces ahí también, desde el rol de los medios, tenemos que tener cierta responsabilidad con respecto a lo que se sube. Obviamente hay cosas que son un poco más tendenciosas que otras, pero hay que tener esa responsabilidad porque muchas veces te dicen, no, yo vi el recorte. Pero eso estaba sacado de contexto probablemente y venía de otro lado, pero bueno, la gente se informa así en este momento. Hay temas en donde sí pensamos pensamos o tenemos la expectativa, fundamentalmente los que estamos atrás de las cuentas de redes, en donde obviamente que todo el tiempo estamos detrás de las métricas, desde ya. Entonces los disparadores, o lo que hoy se llama hook, ¿no? Si empezamos a hablar como en términos de redes, ¿qué es el hook? El hook es, en la traducción, el gancho con el que yo, con una portada, te voy a hacer que yo pueda retenerte para que vos sigas leyendo el carrete, ¿no? Eso es como algo que me quita el sueño, te voy a decir, con cada contenido que produzco, ¿no? Muchas veces es 10 veces para mí más importante lo que va a suceder con esa portada que con cómo se desarrolla la narrativa del contenido. Porque la narrativa en la nota ya la tengo. Por lo menos el cuentito ya lo tengo armado. Lo que me falta muchas veces es cómo hago para retener a alguien y se quede viendo esta nota, ¿no? Y ahí aparecen como los recursos, ¿no? Y los formatos. Puedo usar un video, puedo usar un meme, puedo usar un byte, ¿no? Pero pensamos mucho en ese recurso. Por otro lado, tenemos otras notas que no necesariamente tienen que ser parte de la agenda, ¿no? Pero ahí voy a pensar estratégicamente en qué momento publicarlo. Sí, está pensado para otra cosa. Somos los periodistas los que hacemos periodismo o comunicación, los que queremos, porque nos damos cuenta que la gente está ahí, es decir, el público está ahí, es decir, la información transita por ahí. Y hay un doble riesgo con eso, porque hay una democratización también de la información y del contenido, y cualquiera está hoy enviando mensajes. El tema es la validación que pueda tener esa persona, la formación, la responsabilidad también a la hora de contar algo. Yo ese punto primero lo vi como un punto crítico desde la mirada periodística y después, tratando de pensar a la larga, tratando de pensar para adelante, lo empecé a ver como que quizás sea eso lo que termine destacando a los periodistas y al periodismo bien hecho. Porque en un mundo en donde no sabemos qué es real y qué no, solo nos queda creerle a personas, a usuarios, que sabemos que nos van a decir la verdad o que van a haber chequeado esa información o que si lo están diciendo, hay detrás un trabajo que a mí me asegura que eso que me dicen es verdad. Es un gran capital en plataformas y en un mundo cada vez más virtual y en el que cada vez ni siquiera podemos creer en lo que vemos. El algoritmo no solo organiza la visibilidad, también redefine qué temas circulan y cuáles quedan afuera. En tiempos de scroll infinito, el algoritmo decide qué vemos. Pero es el periodismo todavía el que puede decidir qué cuenta y cómo lo cuenta. A mí me parece que es interesante. Para empezar, no tengo una respuesta, una solución a ninguno de estos temas porque son temas complejos. Pero me parece que es interesante que muchas veces se critican mucho las plataformas de redes sociales y que para mí las y los periodistas que mejor hacen su trabajo son los que justamente encuentran a la gente donde la gente está, ¿no? Más que esta cosa de venir a buscarme, esta cosa de, mira, sé que estás en las plataformas, te cuento lo que pasa ahí, si te interesa tener más información, podés ir a tal lado o a tal otro lado. Así que me parece que funciona muy bien para captar
captar, no en el sentido comercial, sino para atraer a la información a personas que están en plataformas y que renegar de las plataformas no va a llevar a aumentar la cantidad de personas o ciudadanos o públicos que acceden a noticias. No sé, yo hace muy pocos años, 3, 4 años, comencé a escuchar esta idea de ha llegado la muerte del periodismo. La verdad es que el periodismo no está muerto. ¿Qué sé yo? Si no, Donald Trump no estaría enojado por lo que publica el diario contando su pelea con Elon Musk. Si no, el presidente Milei no estaría enojado con los periodistas que se dedican a desenmascarar todas sus mentiras. Hay algo entonces que es, por una parte, parece que mucha gente que forma parte del mundo de la profesión tiende a decir cosas como se está declarando la muerte del periodismo, pero por otra parte está claro que en la puja de poder está muy vivo. Lo que pasa es que eso no quita que hayan mutado, que tengamos periodistas sin medios y que están haciendo periodismo porque tienen la posibilidad de generar relatos y a veces no publican en medios masivos tradicionales. Publican en otros espacios, ponen en circulación sus relatos, sus narrativas en otros lugares y generan públicos desde otros lugares.